Pobres en Medicina Humana. Estamos en la clase de atención del expulsivo normal y patológico. El saludo, doctor Caballero, coordinador del curso de la Universidad del Hospital Almenara. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Valeria, me parece, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, estoy compartiendo pantalla en estos momentos, ¿de acuerdo? Sí, sí, también se le escucha bien. Ya, correcto. Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy, ¿ya? Este, han, han atendido ya probablemente la semana pasada o el día lunes lo que se refiere básicamente al trabajo de parto que implica pues varios procedimientos, varias fases y varios procesos. Vamos a vernos ahora en la parte relacionada con la fase del expulsivo, que es la segunda fase previo al alumbramiento, que será la tercera. La idea en todo caso es que ustedes aprendan a identificar cuáles son los criterios normales, fisiológicos, y cuándo se van presentando los criterios patológicos, que implicarían una intervención del operador, en este caso un profesional de la salud, un médico interno, un residente, un médico general, para poder tomar decisiones lo más importantes y más adecuadas posibles en el tema de trabajo de parto. Desde el punto de vista integral, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿ya? Un segundo, por favor. ¿Cómo se define en todo caso la parte inicial del trabajo de parto? Es la expulsión del producto de la concepción. Los anexos, a partir de la semana 22, como ustedes saben muy bien, 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso, equivale, según la legislatura peruana, al nacimiento de un producto de la concepción con condiciones de operatividad y supervivencia. 500 gramos o más tenemos la oportunidad de trabajar, de darle certificado de nacimiento y eventualmente un certificado de defunción. Menos de eso, no tenemos ninguna obligación y tampoco tiene derecho el concepto de tener esos documentos que implicarían la presencia de un ser con derechos en el momento de nacimiento. La presencia de contracciones uterinas con frecuencia, intensidad y duración, con patrón definido, producen lo que se llama la dilatación, por un lado, y el descenso de la presentación y la expulsión del producto. O sea, dinámico uterina con frecuencia, intensidad y duración, con patrón definido y cambios cervicales, con descenso y dilatación del cuello y expulsión del producto. Estos son términos generales sobre cómo se da de momento prácticamente desde la concepción, donde prácticamente el útero permanece en quiesencia, o sea, sin ninguna actividad de contracciones, salvo que hubiera problemas de amenaza de aborto, aborto en curso, aborto incompleto, en fin, donde el útero tiene contracciones para la expulsión de un producto que no es viable. Hay que considerar aquí además contracciones de Braxton Hicks que se presentan hacia la segunda mitad del embarazo, prácticamente en el tercer trimestre, que son contracciones preparatorias para un trabajo de parto normal, que podría demorar de 12 a 20 horas en una paciente normal sin alteraciones fisiológicas. Son contracciones preparatorias para parto, o los llamados signos del embarazo. Llamamos, por ejemplo, el signo de Hegar 1, que es el relajamiento externo del cuello uterino, el Hegar 2, el relajamiento del útero, que permite en momentos de tacto vaginal tactar en la pared anterior y posterior del útero, el signo de Chadwick, que es la coloración violácea del cuello uterino, el signo de Schirmer, que es el relajamiento del cuello, el signo de Godel, y el signo de Piscasek, que se refiere básicamente a la presencia de un incremento de la vascularidad a nivel del cuello. Son signos que nos permiten determinar si una paciente está o no embarazada. Pasa el tiempo de embarazo, digamos a la semana 32, 34, 36, dependiendo de la evolución natural del parto. Nos encontramos en el periodo inicial que se aplica la fase de activación. Hay cambios miometriales que ustedes los conocen, la presencia de actina, miocina, depósitos de calcio, relajación y contracción de los músculos, y se presenta en forma gradual y progresiva la preparación
preparación del músculo uterino, que son fibras especiales desde el punto de vista de contracción, y la maduración cervical, en forma lenta, gradual y progresiva, va acortándose el cuello uterino hacia el final de la gestación. La fase 2, básicamente toda esta parte de fase 2, se refiere prácticamente a todo el trabajo de parto. Una pequeña parte vamos a explicarle el día de hoy, que es la parte del expulsivo, que se presenta acá entre la estimulación final y la involución del trabajo de la parte final, que se refiere ya al alumbramiento del puerperio. Entonces estamos ubicados en esta parte de acá, en la fase del expulsivo. La fase del expulsivo, luego de acabar básicamente la parte relacionada con la dinámica propiamente dicha. Esto más que nada para recordar algunos conceptos. La dilatación, por ejemplo, en nulíparas puede demorar de 10 a 12 horas y en las multíparas de 5 a 6 horas. La dilatación es una fase latente, el tiempo más o menos que ustedes están viendo en estos momentos, nulíparas y multíparas. En la fase activa, evidentemente, hasta llegar a 10 centímetros, la velocidad es aproximadamente 1.2 centímetros por hora en las nulíparas y 1.5 centímetros por hora en las multíparas. Y el descenso es 1 centímetro en nulíparas y multíparas 2 centímetros. Estos conceptos son básicos y válidos para que ustedes más o menos tengan una idea sobre cuánto puede demorar un trabajo de parto. Ya ustedes me imagino que lo han hecho la parte relacionada con la curva de alerta, la parte relacionada con el partograma. Eso es importante porque les va a permitir en estos casos conocer estos pequeños detalles nada más. En términos generales, cifras para que ustedes se acuerden siempre. En una fase latente, en una nulípara, no debe demorar más de 20 horas, una multípara no más de 14 horas. Eso es muy importante, usted tiene que tenerlo siempre en mente. A veces pregunta inclusive hasta de examen. En la fase activa, la dilatación máxima es 1.2 centímetros en nulíparas, la velocidad de dilatación y 1.5 centímetros en multíparas. Otra cifra que también ustedes tienen que tener en cuenta, de acuerdo al estudio que realizó en su momento el trabajo haciendo cuadros estadísticas respecto al trabajo de parto. Y la parte del descenso en nulíparas y multíparas 1 centímetro, 2 centímetros. Esto es lo que se llama la curva de Friedman. Esta curva de Friedman, lo que mencionaba hace un momento, un estudio realizado en el año 1964 en New York con alrededor de 45 a 48 centros hospitalarios y determinó estadísticamente lo que estamos mencionando, ¿no? Acá, la fase latente, la fase activa que tiene 3 fases básicamente, la fase de aceleración, de máxima pendiente y la fase de desaceleración que está entre 8 y 9 aproximadamente. Y por último, la fase del expulsivo, que está por la parte de acá, y luego viene la fase del alumbramiento. Estamos hablando acá del caso de una mujer multípara, que puede durar básicamente hasta 14 horas de trabajo de parto, a diferencia de una nulípara que puede durar hasta 20 horas. Esta curva de Friedman, trabajada inicialmente en el año 54, fue 20 años después, fue algunos pequeños cambios. En el año 2002, con Zhang, un investigador chino, colocó también lo relacionado respecto al manejo de estadísticas de otras culturas. Eso desde el punto de vista permitió más adelante establecer criterios basados en edad, en paridad, en raza y en criterios de multivariado, ¿no? Para verificar cómo va cambiando la curva de alerta, la curva de parto en cada uno de los casos, ¿no? El expulsivo es la parte que nosotros vamos a determinar básicamente en el tema del día de hoy. El expulsivo en unas nulíparas aproximadamente puede demorar aproximadamente hasta 30 minutos aproximadamente, una multípara la media es 8.5 minutos. Pero tenemos tiempos máximos que están figurando al costado. Las contracciones pueden alcanzar máximo de 5 en 10 minutos, de 60 a 90 segundos de duración y con una intensidad de 50 milímetros. Acordémonos básicamente de la fisiología de las contracciones, frecuencia, intensidad y duración. Para tener un patrón definido que sea efectivo para la expulsión de productos, tenemos que tener mínimo 3 contracciones, una intensidad de por lo menos 50 milímetros y un tiempo de duración de por lo menos 60 minutos, 60 segundos. En términos generales. Esos conceptos también que ustedes tienen que recordarlos básicamente, ¿no? En cuanto a la que mencionaba, frecuencia, intensidad, tono y la coordinación. La frecuencia
Podemos hablar de una taquisistolia, por ejemplo, cuando más de 5 contracciones en 10 minutos, o una bradisistolia menos 3 contracciones en 10 minutos. En cuanto a la frecuencia en 10 minutos, más de 5, menos de 3. En cuanto a la intensidad, puede ser hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio, la intensidad medida de cada contracción en trabajo de parto, o la hiposistolia. La hiposistolia prácticamente con menos de 30 milímetros de mercurio no hay empujo, no hay progresión del motor hacia el producto, hacia el feto que está en intraútero para ayudar a su expulsión. Menos de 30 milímetros es completamente inefectivo. En cuanto al tono, el tono normal del útero cuando termina luego de una contracción y entra un periodo de aquiescencia, esos más o menos 2, 3 minutos que el útero comienza a relajarse y a tomar fuerza nuevamente, debe estar entre 8 y 12. Más de 12 implica una hipertonía persistente, o sea que este útero no se está relajando adecuadamente, no toma el descanso adecuado como para poder iniciar una nueva contracción que sea efectiva. Igualmente la hipotonía no tiene las posibilidades de retomar nuevamente una dinámica con intensidad adecuada para tener una buena contracción. En cuanto a las coordinaciones, tenemos, normalmente a nivel de los cuernos tenemos los llamados marcapasos, así como tenemos marcapasos normales en el corazón de la aurícula izquierda que parte todas las contracciones del corazón, igualmente también tenemos a nivel de los cuernos, en uno de los cuernos toma el comando para la dinámica uterina. Cuando hay dos marcapasos simultáneos, no hay una buena coordinación. El útero se contrae por un lado, empieza a relajarse y empieza otra contracción, haciendo una inefectividad e ineficiencia en la dinámica uterina que va a impedir la adecuada progresión del móvil dentro del canal, porque el motor no está trabajando adecuadamente. Acordémonos de la parte física: motor, canal y móvil. Motor, útero, el canal de parto, y el móvil, que es el feto que está dentro del útero. Y finalmente tenemos acá la inversión de la gradiente cuando hay contracciones más intensas en el segmento uterino inferior. Normalmente las contracciones deben ser más intensas en el fondo uterino. A nivel del segmento inferior uterino hay relajación. Se contrae al nivel del fondo y se relaja a nivel del istmo uterino, o sea, a nivel de la porción cercana al cuello uterino. El cuello debe estar ya incorporado. Eso es normal. Cuando hay la inversión de la gradiente, el trabajo de parto no está adecuadamente estructurado. Puede haber algún factor. Básicamente podría ser ahí una pelvis estrecha del estrecho inferior o una desproporción cefalopélvica. El producto no puede pasar por el estrecho pélvico y está impidiéndose la progresión normal de la gradiente de contracciones. Y finalmente tenemos acá los llamados anillos de contracción. Los anillos de contracción se refieren básicamente a la presencia de una irregularidad en la progresión normal del trabajo de parto. Es decir, cuando normalmente debe estar dilatada o relajada la porción inferior a nivel de istmo uterino, este istmo uterino comienza a tener más bien anillos de contracción y está relacionado fundamentalmente con desproporción cefalopélvica. Tenemos anillos de Bandel. Se ve una doble silueta de fondo uterino y una nueva silueta a nivel del istmo uterino con doble capacidad de evaluación de dos segmentos prominentes. Este cuadro es básico también, que ustedes tienen que conocerlo. Son las llamadas trabajos de partos disfuncionales. Tenemos acá siete causas de trabajo de parto disfuncional. Más que nada, para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Acá tenemos, por ejemplo, trastornos de prolongación, la fase latente prolongada. Va uno. Trastornos de extensión, dilatación prolongada de la fase activa o deseo prolongado. Trastornos de detención, fase de aceleración prolongada y detención secundaria de dilatación. Y por último, problemas de descenso. O sea, todo aquello relacionado con el tiempo del trabajo de parto, con la dilatación y con el descenso son los tres factores de evaluación y determinan siete diagnósticos probables de distosia de trabajo de parto: fase latente prolongada, dilatación prolongada, descenso prolongado, desaceleración prolongada, detención secundaria de dilatación, detención del descenso y falta de descenso. Son los 7 diagnósticos importantes que se pueden considerar. Si hacemos una adecuada partograma o curva de alerta, vamos a determinar cualquiera de los 7 diagnósticos para definir qué conductas vamos a seguir. Acá, por ejemplo, en la detención secundaria de dilatación, en falta de descenso, aquí básicamente ocurre en este problema de acá una desproporción cefalopélvica. Acá, ¿qué cosa indica? Básicamente es cesárea. Acá también es cesárea para DCP. La dilatación prolongada y la falta de descenso tiene que ver mucho con problemas de pelvis materna, de pelvis, de partes blandas, sobre todo partes óseas. Acá lo básico es
diagnosticar oportunamente con una curva de en el partograma y definir la conducta que tenemos que hacer. Cuando tenemos, por ejemplo, acá, fase tener prolongada, el motor no es bueno, tiene una buena pelvis, pues bueno, verificamos la posibilidad de emplear oxitocina para mejorar el motor, o sea, las contracciones uterinas. Pero sin embargo, si no hay contracciones uterinas adecuadas, quedaría entonces el problema ya de cesárea. Pero antes de hacer oxitocina, siempre tenemos que determinar la proporcionalidad feto-pélvica. Eso es muy importante. Nunca empleemos oxitocina cuando tengamos dudas respecto a la compatibilidad del feto con la pelvis materna. Eso es muy importante. Todo es bastante dinámico, bastante efectivo en los diagnósticos y conductas a seguir. Vamos a ver ahora un poco acerca relacionado con el trabajo de parto. Tenemos acá tres factores que evaluar, los llamados mecanismos, variedades y los movimientos cardinales. Los mecanismos de parto básicamente dependen de la posición del feto. Acordemos los maneras de Leopold: situación, posición y presentación. Situación puede ser longitudinal, ¿de acuerdo? Transversa o oblicua. Y la posición básicamente está relacionada con derecha y con izquierda. La presentación puede estar relacionada básicamente con qué polo se presenta a nivel de la pelvis. Y la actitud fetal es la parte final en la cual determinamos, puede ser, por ejemplo, occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca transversa derecha, en fin, o occipito, o perdón, podálico izquierda anterior, en fin, de acuerdo a los parámetros que estamos determinando. Esta curva o este diagrama nos permite evaluar cuáles son las posiciones que podríamos estar determinando el contacto vaginal. Todo esto de acá se ve básicamente como el tacto vaginal. Lamentablemente no tenemos la oportunidad por ahora de poder enseñar ese detalle. El tacto vaginal se aprende con mucha práctica, bastante práctica. Cuando tenemos la oportunidad y la capacidad gradual y progresiva de entrenar a nuestros dedos exploradores dentro de la vagina, dentro del cuello uterino, de verificar qué cosa estamos encontrando. Acá, por ejemplo, tenemos la fontanela anterior o bregmática y la fontanela posterior o lambdoidea. Acá tenemos la estructura sagital, acá tenemos los parietales, acá tenemos la parte frontal, acá tenemos la parte occipital. Acá tenemos una posición occipito anterior, que sería, bueno, acá tenemos el occipito posterior al inverso, occipito posterior. No está graficado acá el occipito anterior. Acá tenemos, por ejemplo, la transversa occipito derecha, que en este caso podría ser, por ejemplo, esta de acá. Derecha, acá no, acá tenemos el occipito izquierda, transversa derecha, que sería esta parte de acá. Y acá tenemos el occipito ilíaca derecha posterior, que sería esta de acá. Occipito ilíaca derecha, right, occipito posterior, esta parte de acá, que sería esta acá probablemente. Y así por el estilo. Cada una de estas posiciones tiene su representación esquemática, pero básicamente es el tacto vaginal lo que nos permite diferenciar qué posición o qué actitud de presentación está presentándose en el momento del tacto vaginal. Todo es una cosa muy dinámica. Lo que en un momento aparece como una determinada posición, al siguiente control, en media hora o 20 minutos después, tenemos una posición diferente de la actitud de presentación del producto. Entonces tenemos que irlo viendo y evaluando cada 2 horas aproximadamente a ver cómo está avanzando el trabajo de parto. El trabajo de parto implica mucha paciencia y mucho control y seguimiento para determinar a tiempo cuáles son los signos de alarma que están ocurriendo. Estos son los diámetros. Tiene que aprender bien estos diámetros para saber qué diámetros están presentándose para el momento final del expulsivo. Por ejemplo, tenemos acá de acá, el suboccipito bregmático. Suboccipito bregmático. Esa capacidad de vértice. Acá está, es 9.5. La bregma o fontanela anterior y la parte suboccipital. Esta es la posición ideal, es la posición de vértice, esta es la posición la más adecuada, la posición fisiológica en la cual se permite el trabajo de parto. Suboccipito bregmático, por ejemplo, de este diámetro. El otro diámetro que tenemos que acordarnos es el que se va a presentar en la presentación de bregma, que es el llamado acá, es el fronto occipital. Este más que nada como parámetro de referencia. Acá tenemos otro, que es el suboccipito frontal, que es para la variedad de cara.
que mide 11 centímetros aproximadamente. El suboccipito bregmático en la variedad frente. Este es el diámetro mayor. Una presentación de frente. Esta es la frente. Esta es la cara que está presentando acá. Porción de frente, perdón. Esto tiene 13.5 centímetros. Esto aquí jamás va a poder salir por vía vaginal, porque tenemos el diámetro anteroposterior que mide aproximadamente 9.5 centímetros de la pelvis, 9.5, contra 13.5 prácticamente es imposible el parto vaginal. Tendríamos acá dos posiciones que podrían permitir el parto vaginal, que es la suboccipito bregmática y la submento bregmática. Acá, para poder determinar hasta qué punto podemos dar chance por vía vaginal. Esto se refiere básicamente a los movimientos cardinales. Para que el producto pueda nacer por vía vaginal, hay varios movimientos que tiene que hacer el feto en general, ¿no? Que van desde la acomodación, o sea, busca el feto que está flotando todavía semana 36, inicio de semana 37, buscar una posición en la cual el producto evalúa, ojo, miren lo que evalúa la posición que tiene que adoptar para poder pasar por un túnel que le permitiría acomodar todas sus posiciones desde el punto de vista corporal para adaptarse y pasar por ese estrecho, que significaría para él en realidad un esfuerzo grande. Va desde la acomodación inicial al siguiente proceso que vamos a enumerarlos poco a poco en las siguientes láminas. Acomodación inicialmente, encajamiento a nivel de las espinas ciáticas, el descenso del polo de presentación, la flexión, el mento se pega al esternón, la rotación interna cambia la posición para permitir en una presentación occipito anterior o occipito básicamente anterior en la posición de vértice, la adecuada, la normal. Luego pasa a un cuadro de extensión. Estamos prácticamente en el inicio de la expulsión. La rotación externa, que es la parte final, que se refiere básicamente a la salida de los hombros. Y finalmente tenemos acá la parte de la expulsión. Entonces, en términos generales, tenemos acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación interna y expulsión. Vamos a ver estos mecanismos en la página siguiente. Son los cambios que ocurren básicamente en los métodos cardinales por los cambios que adopta la cabeza fetal para la expulsión inicial del producto. Tenemos acá, por ejemplo, una cabeza flotante antes del encajamiento. El encajamiento se refiere cuando la cabeza llega a nivel de las espinas ciáticas. Acá tenemos el encajamiento asociado con flexión y descenso. Espinas ciáticas, aquí el pubis, pero tenemos acá en la cara anterior y posterior las espinas ciáticas acá. Pues el encajamiento. Acá hay un descenso más tardío, con el inicio de una rotación interna. Acá se cambia. Ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo, acá tenemos que la cabeza sigue la misma dirección y orientación de todo el cuerpo. Aquí comienza a hacer una rotación interna, y aquí prácticamente la cabeza está prácticamente lateral, el cuerpo lateralmente, y la cabeza está ahí en dirección antero-posterior. Eso es lo que se llama el inicio de la rotación interna. Acá, el número 5 es la extensión completa. Acordemos que después de la rotación interna, está aquí en el occipito anterior, se produce la extensión. Esta extensión, luego la cabeza toma una posición normal, como correspondía en esta posición, que podemos verlo, por ejemplo, que puede ser izquierda. Cuerpo en el lado izquierdo y la cabeza está en antero posterior. Una vez que sale la cabeza completamente, la cabeza se restituye a tomar el mismo eje longitudinal del producto en la cavidad intrauterina. Toma el mismo eje nuevamente. ¿Se dan cuenta ustedes? Y adopta a lo que se llama la restitución por rotación externa. Rotación interna dentro de la cavidad uterina y rotación externa ya prácticamente fuera luego de la extensión de la cabeza. Luego sigue la salida del hombro anterior y finalmente la salida del hombro posterior, con lo cual termina toda la parte del expulsivo, que vamos a revisarlo un poquito más detalladamente. Este es el encajamiento. El encajamiento tenemos acá en la sífilis del pubis, que está bien claro. Acá tenemos el promontorio y acá tenemos el diámetro biparietal y acá tenemos la susura sagital. Ese es el occipucio sobre las espinas isquiáticas. Entonces, hablamos de que está flotante cuando está por encima de este estrecho, por encima de las espinas ciáticas, fijo cuando ya se ha insinuado, encajado cuando el diámetro biparietal mayor está prácticamente ubicado a nivel de las espinas ciáticas. Está prácticamente cerca. Estos son los llamados encajamientos, los llamados estaciones de Lee o los planos de Hodge. Aquí una cosa muy importante.
En las estaciones de Lee que está en menos 4 centímetros hacia arriba o más 4 hacia abajo, cuando está prácticamente, eso está coronando, estamos prácticamente en la región de la vulva, aquí más 4. Aquí estamos a nivel de las espinas isquiáticas acá, o suprapúbico, infrapúbico, que es menos 2 en el plano de Lee, pero 0, estamos en 0 en el plano de Lee, o en 0 en espinas ciáticas. Cuando la cabeza llega a nivel de las espinas ciáticas, acordémonos que debemos siempre evaluar los tres planos de la pelvis. El plano superior, que vemos siempre como el promontorio. El promontorio, que debe medir más o menos 12.5 centímetros, que va desde la porción inferior de la sífilis pubis hasta tactar el L5-S1, que es el promontorio, para saber si es una pelvis compatible o no, una pelvis estrecha. Luego continuamos con la parte del plano medio, pelvis media. Ahí también tenemos que evaluar otros parámetros, como son las espinas ciáticas, el ligamento sacrociático, las paredes laterales de la pelvis y la concavidad del sacrocóccix, así como la movilidad del coxis. Es importante determinar cómo son las espinas ciáticas, que son las que tenemos acá en estos momentos, espinas ciáticas, como está en 0. Puede ser prominente, puede ser roma. Si hay un ligamento sacrociático que está entre la espina ciática y la apófisis transversa de S3, sacro 3, lo cual nos permitiría saber que ese ligamento sacrociático se puede extender o dilatar en una mujer joven, porque permite hasta 1 centímetro por cada lado de distensibilidad de la pelvis. Así como la pelvis se dilata o se relaja o se amplía, igual también la cabeza fetal, el polo fetal, se reduce, se contrae por la presencia de las fontanelas, con lo cual tendríamos en una mujer las posibilidades de ampliar hasta 1.5 a 2.5 centímetros la posibilidad de permitir la salida de un producto. Es decir, 1.5 a 2 centímetros por la dilatación de las paredes de la espina ciática con nivel sacrociático y el encogimiento o contracción o retracción de las fontanelas para permitir que las fontanelas puedan reducirse y se permitir la salida del producto. En términos generales, tenemos el suelo de Lee que corresponde a 0 y corresponde a la espina ciática para hablar acerca del encajamiento. Tenemos acá, cuando el peso está flotante, es antes del encajamiento. Verificamos acá, tenemos acá que está por encima de la sínfisis de pubis, recordemos el plano de Lee que está en menos 4. Acá tenemos la porción del coxis, ¿de acuerdo? Y todavía estamos buscando la parte del encajamiento. Acá tenemos la fontanela anterior, la estructura sagital, la fontanela posterior acá, los biparietales que son estos, el occipital y las dos partes del hueso frontal. El encajamiento tenemos acá en simultáneo, son procedimientos o procesos simultáneos, no podemos determinarlos en forma individual. Ocurren prácticamente uno tras otro y no se puede diferenciar a ciencia cierta cuál es que ocurre consecutivamente con el otro. Esa es la base, básicamente el acomodamiento del feto dentro de la cavidad pélvica, lo cual es muy importante. Acá tenemos un encajamiento, encontramos aquí prácticamente a nivel, hacia atrás y hacia adelante tenemos espinas ciáticas, prácticamente ya pasando acá la sínfisis del pubis, el descenso y la flexión. Ojo, acá tenemos el cuerpo que está en este caso asumiendo el corte sagital, el cuerpo está hacia el lado izquierdo de la madre, ¿de acuerdo? Y la cabeza también está hacia el lado izquierdo siguiendo el mismo eje longitudinal del cuerpo. Y la cabeza acá, el mentón se ha flexionado sobre el esternón. Entonces tenemos encajamiento, descenso y flexión. 3 movimientos simultáneos que estamos poniendo, pero para sistematización del trabajo de parto nos hemos dividido en estos movimientos cardinales. El descenso es también muy importante. En las nulíparas ocurre antes del trabajo de parto, ¿de acuerdo? Una mujer nulípara que está en una primigesta, por ejemplo, que nunca ha tenido parto, está encajado antes del trabajo de parto, a diferencia de una multípara, que el descenso ocurre como el encajamiento. O sea, una mujer multípara puede tener el feto todavía en -2, -3, y cuando arranca de parto recién encaja. Una mujer nulípara, el feto está encajado antes de comenzar el trabajo de parto. Esto es secundario a varias fuerzas, las partes físicas que van a ocurrir. Uno es el motor, el que actúa como contracciones a nivel del fondo uterino. 2, la presencia de los pujos, que son voluntarios y que ayudan a que la madre también contribuya en el momento del exclusivo del trabajo de parto. Y finalmente, lo que se llama la extensión o restitución del polo de presentación con el mismo eje longitudinal del cuerpo,
para adoptar la salida del producto. Tenemos entonces acá el descenso tardío y la rotación interna. Rotación interna. En forma gradual y progresiva, lo que está en estos momentos en eje longitudinal, como la cabeza poco a poco va a adoptar una posición antero-posterior. O sea, la cabecita va a mirar hacia abajo y el cuerpo continúa todavía en la posición longitudinal. En esta situación corta sagital, asumimos que el cuerpo está hacia atrás, hacia la parte izquierda de la madre, y la cabeza poco a poco comienza a ir rotando, para que esta parte fontanela anterior esté acá, en este eje longitudinal, antero-posterior, sínfisis del pubis y sacro. Poco a poco va modificándose hasta adoptar la posición donde va a hacerse el exclusivo. Normalmente el feto durante el trabajo de parto adopta diferentes movimientos, llamados el sinclitismo. El sinclitismo es la posición en la cual el diámetro sagital, o sea, la sutura que divide ambos parietales, acá, el diámetro sagital, está equidistante entre el promontorio y el plano de la sínfisis del pubis, equidistante, está a mitad, mitad. Cuando el producto comienza a buscar el agujero o el orificio de salida a través de la pelvis, comienza a moverse como basculando, hacia un lado, hacia otro. Llamamos entonces el asinclitismo anterior o el asinclitismo posterior. Son procesos normales, naturales, fisiológicos que podrían ocurrir. Hablamos de un asinclitismo anterior cuando la sutura sagital está más pegada hacia la porción del promontorio, porque permite acá un espacio grande en la parte anterior, libre. Y un asinclitismo posterior viceversa, cuando la sutura sagital está más pegada al sínfisis del pubis y toda la parte posterior está completamente libre. Hablamos de alteraciones asinclíticas, o sea que están, el diámetro sagital no es equidistante, cuando esa exposición de asinclitismo anterior o posterior es persistente, cuando el producto no encuentra el plano de salida, no encuentra el espacio de salida por el cual tiene que discurrir todo su cuerpo. Entonces permanece en una posición asinclitismo anterior o posterior persistente cuando los diámetros que ofrece la madre o el diámetro cual está presentándose no son compatibles. Por ejemplo, el diámetro suboccipito dramático es vértice perfecto, es favorable. El diámetro sumento occipital, que es prácticamente la presión de frente con 13.5 centímetros, no va a poder entrar. Entraremos ahí probablemente en un cuadro de un asinclitismo posterior o anterior, porque no está permitiendo la salida del producto, porque algo está ocurriendo que impide la progresión normal del descenso. Aquí hablamos de asinclitismo anterior y asinclitismo posterior. Cuando el asinclitismo anterior, cuando la estructura sagital está más cercana al promontorio, tenemos acá bastante espacio libre. Esto de acá es solamente movimientos circunstanciales, momentáneos, temporales, de corta duración, porque el producto comienza a bascular hacia adelante, hacia atrás, comienza a moverse, buscando más o menos la zona en la cual poco a poco, de acuerdo a los planos del Lee o el plano de Hodge, va buscando la salida. Miren ustedes cómo está por acá, va buscando el orificio de salida. Y acá tenemos el asinclitismo posterior, cuando la estructura sagital está más pegada al pubis y tenemos aquí un gran espacio libre en la parte posterior. El problema está cuando son persistentes, cuando no continúan una progresión normal de descenso. Aquí tenemos nuevamente el descenso, aquí tenemos el descenso, y está prácticamente el cuero cabelludo está siendo un poco prominente. Y miren cómo está aquí todavía, cómo está adoptando esta posición, el mismo eje longitudinal del cuerpo. Estamos en descenso. A diferencia de acá tenemos, acá es muy importante. En esta posición, por ejemplo, acá, la acción de las contracciones produce la flexión de la cabeza. Aquí tenemos una cabeza flexionada. Esta es la presentación de vértice, la más fisiológica, con 9.5 centímetros. Suboccipito pragmático, 9.5 centímetros. Esta de acá. Y acá tenemos una presentación, la posición occipito frontal, que más o menos de 12 centímetros. Cuando en realidad mide solamente 9.5 a 10.5 máximo, con la flexibilidad de las paredes laterales de la pelvis, la posibilidad de poder salir del producto. Como va cambiando de una posición con un eje longitudinal a una flexión, que permite mejores diámetros para la salida del producto. Esto vamos a verlo después en las llamadas posiciones deflexionadas. ¿Ya? Acá tenemos la rotación interna. La rotación interna en las nulíparas se da más o menos luego 3 a 4 contracciones, luego el descenso. Una vez que se produce la flexión, o sea,
cuando la barbilla o el mentón del feto se pega al esternón, se ha producido la flexión, rotación, la flexión, y luego sigue la rotación interna, que se da después de 4 contracciones aproximadamente múltiples y 1 o 2 contracciones luego de la flexión en las múltiples. Acá todavía estamos en el mismo eje longitudinal del cuerpo con la cabeza. Ustedes se dando cuenta, estamos en una rotación interna. Acá, por eso lo que le mencionaba inicialmente, como la rotación interna, por ejemplo, va acá de una occipito ilíaca izquierda anterior, izquierda, este lado derecho, este lado izquierdo. Esto de acá es la ilíaca, ilíaco izquierdo, ilíaco derecho. Este de acá es sífilis pubis, acá está el promontorio. Acá vamos de una occipito ilíaca izquierda anterior. Ilíaca, occipito ilíaca izquierda anterior. Anterior es la parte de acá y posterior la parte de acá. Entonces, esto acá tenemos que occipito ilíaca izquierda anterior va a migrar a una occipito ilíaca anterior. Miren cómo se produce rotación interna. Va cambiando la posición hacia un ángulo de 45 grados, de manera que se convierte de una occipito ilíaca izquierda anterior a una occipito ilíaca anterior. Anterior, aquí, el pubis, posterior, el sacro. Cómo toma esta posición. Esta es la rotación interna, donde cambia el polo de presentación para permitir la expulsión del producto. O viceversa, una occipito ilíaca derecha anterior, todo lo que está acá es derecho, todo lo que está acá es izquierdo, todo lo que está acá es anterior, todo lo que está acá es posterior. Esta es la occipucio, esta es la posición de la frente, estructura sagittal, biparetales, bregmática, el bregma quita el occipucio o lamproidea. Acá tenemos entonces un occipito ilíaca izquierda, derecha anterior, derecha, entonces acá es derecho, pasa a una occipito ilíaca, donde la cabeza toma otra orientación diferente a lo que está mencionando, ¿no? Esta es la rotación completa, el comienzo ya de la extensión. Esa es la quinta, la sexta fase. Una vez que completa la rotación, tenemos acá en el lado anterior posterior, ¿de acuerdo? Y luego comienza ya la extensión. El comienzo de la extensión es la parte prácticamente ya final del mecanismo expulsivo. Acá tenemos, cuando la cabeza ejerce presión sobre el útero pélvico, dos mecanismos. Por el útero, en posición fúndica superior a anterior pélvica, y por el piso pélvico en dirección anterior. ¿Cómo va cambiando esta situación? Si ustedes se dan cuenta en estos momentos, el producto ya está adoptando una posición diferente. El cuerpo que estaba en posición completamente lateralizada, en forma gradual, va siguiendo la cabeza. Sigue la cabeza, de tal manera que en la parte final ya del encajamiento, viene la parte también final del descenso. Y luego sigue la rotación externa y la extensión que tenemos acá en esta parte final. Y la parte final de la exclusión. Encajamiento, rotación externa y exclusión. Nuevamente les explico. Acá nuevamente tenemos acá la presentación en occipito anterior. Sífilis pubis, la porción del coxis, anterior y posterior. Miren cómo está esta presentación occipito anterior. El cuerpo de lo que está lateralizado, de forma gradual y progresiva, va a seguir a la cabeza. La va siguiendo conforme a los movimientos que se van presentando. Rotación externa y restitución, porque en esta restitución, el producto nuevamente, lo que está en la presentación, en esta presentación de occipito anterior, nuevamente recupera la posición en la cual se encontraba. En este caso, asumimos por la diagramación de la lámina, que estando en izquierda, el producto nuevamente adopta la posición izquierda para la salida de los hombros, que vamos a ir en la siguiente, esta es la completa extensión, la siguiente lámina. Se llama restitución. Otra vez la cabeza adopta nuevamente la misma posición del que tenía el cuerpo. Entonces el cuerpo se adopta a la cabeza. Y mire cómo cambia nuevamente. Cambia acá, frontal, estructura bregmática, parietal, estructura lanoidea occipital. La cabeza nuevamente adopta la misma posición, la misma característica del eje longitudinal del cuerpo. Es la llamada rotación externa. Acordemos rotación interna, donde toma occipito anterior y posterior, a una rotación externa, donde adopta la misma posición del eje longitudinal del cuerpo del momento del parto, ¿no? Luego tenemos acá la salida del hombro anterior, siempre el hombro anterior primero, y luego la salida del hombro posterior, acá. Esta es la llamada de la expulsión. Aquí completa parte de la expulsión y luego sigue ya la salida del producto como esperamos que se produzca en un parto.
Hasta aquí más o menos estamos ya en lo que se refiere a los mecanismos normales y fisiológicos del trabajo de parto en el periodo expulsivo. Recapitulando: acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Son los 7 mecanismos que tenemos que conocer, los que se van a producir muchos simultáneamente, pero otros de forma gradual y progresiva, que nos permiten que la salida del producto se dé adecuadamente. Con un adecuado motor, con un producto compatible, con una pelvis adecuada, el parto debe ser normal, siempre y cuando venga en una multípara en posición de vértice, con un 95% por lo menos de su parto de características normales. Vamos a ver ahora, en forma diagramática, en forma secuencial, cómo se presenta, cómo se realiza el trabajo de parto. El pujo es el reflejo y espontáneo durante el segundo periodo. Durante el periodo expulsivo, la madre, así no esté preparada, empieza ya a apoyar de forma hasta casi involuntaria, con la presencia de hacer un esfuerzo mayor para ayudar, para contribuir a la salida de producto a través de su pene. Esta característica es muy importante, porque tiene que hacerlo para que sea efectivo y eficiente este trabajo de parto. Tiene que hacerlo la paciente en el acme, en el punto máximo de la contracción. Una contracción más o menos dura 60 segundos aproximadamente, hasta 90 máximo aproximadamente. Entre los 30 y 40 segundos, cuando ya la contracción va alcanzando su pico máximo de intensidad, es cuando la paciente debe tomar aire profundamente, inspirar y comenzar a hacer el pujo para ayudar al toro uterino que está en el fondo a que se produzca la expulsión propiamente dicha. Luego acaba la contracción, la paciente se relaja, aprovecha en restituir un poco de respiración, comienza a inspirar nuevamente y comenzar a hacer el procedimiento normal de la parte expulsiva. Una primigesta, el expulsivo comienza prácticamente con una acción completa, cuando está con 10 centímetros. La paciente comienza a pujar cuando el cuero cabelludo es evidente a través del canal del parto, a través de la vagina. Una multípara, el periodo expulsivo comienza aproximadamente 7 centímetros, cuando la cabeza está profundamente encajada. Es decir, la paciente tiene ganas de pujar en una multípara desde que está consciente, pero no debe hacerlo todavía, pujar, porque las contracciones uterinas en forma gradual y progresiva van a decirle cuándo hacerlo. Cuando tengamos la oportunidad de un trabajo de parto de verificar el cuero cabelludo a través del introito vaginal, es el momento en el cual la paciente ya debe comenzar a pujar. Es decir, con su propia fuerza de la prensa abdominal, ayudar a la musculatura uterina que está a nivel del fondo para que el nacimiento se produzca en forma adecuada. Aquí tenemos una sala de partos convencional, donde tenemos acá diferentes tipos de camillas. Esta parte son camillas para la parte de dilatación, ¿de acuerdo? Son camillas en las cuales tenemos acá unas pierneras donde se coloca acá el muslo y el tobillo a nivel de la rodilla. Acá se colocan los pies, la paciente acá debe estar la pelvis, que también se colocan los pies. Esta parte de acá se cae hacia abajo, de manera que el introito vulvar queda prácticamente en esta parte, que tenemos para que la paciente pueda acá a la paciente empuja, y acá la paciente puede ayudarse para los momentos finales del expulsivo. La posición de parto, según nuestra cultura, nuestro mecanismo de evaluación, está en la posición de litotomía o semi-fold. Va a permitir evaluar los pujos, nos va a permitir apreciar en forma adecuada el periné. Es básicamente para comodidad de quien va a atender el trabajo de parto. Ya después, algunas culturas, vamos a verlos en las últimas láminas, cómo diferentes culturas ancestrales o culturas regionales favorecen o permiten el parto vertical. Eso vamos a verlo al final. Favorece la expulsión fetal porque permite la intervención mucho más cómoda para el operador y sobre todo permite hacerlo la protección del periné. Al proteger el periné evitamos los desgarros, porque estamos visualizando cómo se va extendiendo la porción del periné, la región muscular, la región mucosa de la vagina, para permitir la salida del producto. ¿Qué hacemos para la aprobación para el parto? Como mencionamos acá, la litotomía nos sale la posición más adecuada para poderlo realizar. Y acá tenemos sostenes como estribos. Acá la paciente está con los talones, unos estribos, y le va a permitir en todo caso hacer un flujo mucho más efectivo. Si separamos mucho las piernas o colocamos una pierna más alta que la otra, las fuerzas de tracción del son completamente irregulares y pueden producir desgarros que pueden comprometer en mayor momento hasta una laceración de 4º grado, que vamos a verlas en la parte final de este proceso. Como tenemos todos los campos, tenemos el campo anterior al abdomen, un campo en la parte posterior donde están las nalgas, unos campos a nivel de las piernas y un campo que se coloca encima del periné.
para permitir más o menos la individualización del campo operatorio o del campo de parto. Acá tenemos lo que ustedes conocen, el lavado quirúrgico, ustedes ya lo saben muy bien. Acá tenemos las pinzas que se van a emplear, que van las pinzas Cocker, la tijera mayor recta. Acá tenemos una sonda Nelaton para evacuar la vejiga en el momento final, el pinzas Fester. Acá una legra que puede eventualmente emplearse en la parte final si encontramos algo a nivel de pequeños restos. Y aquí la tirabala si fuera necesaria para poder hacer. ¿Qué medicamentos tener siempre a la mano? La oxitocina, silocaína para la infiltración previo a la episiotomía, gentamicina oftálmica para los botas al bebito cuando nace, y un suero de cloruro de sodio para estar preparado. Siempre la paciente de un trabajo de parto siempre tiene que tener una vía salinizada, una vía permeabilizada para poder entrar al medio interno y usar los medicamentos que sean apropiados para cada uno de estos movimientos. Acá estamos empleando yodopovidona en espuma. En espuma se va desde la parte interna de las piernas, digamos piernas, hasta la porción propia de la región perineal o la región vulvar. Eso va ampliando de forma gradual y progresiva, tomando el tiempo necesario cuando la paciente ya pasó de la fase de dilatación a la fase de expulsivo, que es un ambiente especial, donde se prepara todo lo correspondiente. Acá estamos terminando las paredes laterales, la parte interna de los muslos, ambos muslos, y también la porción del perineo. Estamos aquí prácticamente terminando, y luego secamos un poco la solución de yodopovidona, secamos un poco, y colocamos los campos, colocamos las pierneras, una piernera en cada lado, colocamos las pierneras. Acá tenemos los campos que sean el campo posterior que se ha empleado, el campo superior, como estamos viendo. Colocamos acá un campo para proteger directamente la porción baja del abdomen y la pelvis, para permitirnos también recibir el producto. Acá también colocamos otro campo en la cara posterior, en la región de las nalgas, la porción sacra de la madre, de la parturienta, y tenemos acá todo el campo operatorio programado. Aquí probablemente podría haber sido ideal colocar esto acá un poco más pegado para no exponer demasiado, y este plano inferior colocarlo un poquito más arriba para evitar el contacto con la parte del orificio anal. Pero en términos generales está adecuado este tipo de presentación. Acá tenemos la evacuación vesical con la zona Nelaton que les mencioné. La paciente idealmente tiene que orinar antes de pasar al expulsivo, pero siempre queda, porque la cabeza está prácticamente encajada, una porción superior de la vejiga que está llena todavía de orina. Una vejiga llena de orina no permite un adecuado descenso, o dificulta en todo caso. Y que vemos cómo la orina está saliendo luego de colocar la sonda vesical a través del zona Nelaton, a través del orificio uretral. Acá tenemos la infiltración de la anestesia local para hacer una episiotomía medio lateral derecha, en este caso, la episiotomía. Empleamos silocaína al 1% sin epinefrina en este ángulo de 45 grados, dirigiéndonos hacia la zona donde vamos a hacer la episiotomía. La episiotomía hacemos con una tijera especial de episiotomía, y se debe realizar justamente en el momento en el cual la paciente está con un pujo en el periodo expulsivo a la parte final, cuando está la presentación prácticamente a punto de ya hacerse la expulsión propiamente dicha. Y siempre en 45 grados, de manera que sale acá en este caso una episiotomía medio lateral derecho, 45 grados aproximadamente. La episiotomía básicamente tiene como objetivo dilatar o ensanchar el tercio inferior de la vagina, el anillo vulvar y perineo, y favorecer el expulsivo y evitar desgarros. Esta episiotomía debe de realizarse en aquellas pacientes en las cuales tenemos la posibilidad de que estemos en un cuadro de límite de proporcionalidad feto-pélvica, lo cual nos permite evaluar adecuadamente cuáles son las presentaciones que debe tener cada paciente. Una episiotomía se realiza en el acné máximo de la contracción, cuando la presentación está prácticamente coronando, cuando vemos el cuero cabelludo que está a nivel de la región himenial o la región vulvar o vaginal. ¿Cuáles son las indicaciones maternas? Como dice acá, un periné poco elástico, un periné corto, que mide 4 centímetros aproximadamente del ano al pubis,
y una musculatura atrófica, es que no va a contribuir en la parte final del expulsivo. ¿Cuáles son las indicaciones fetales? Prematuro. ¿Por qué prematuro? Se supone que más pequeño puede ser el semen, sí, pero un prematuro es muy lábil, muy vulnerable a pasar por la pelvis ósea materna, donde la cavidad, la bóveda craneana es fácilmente depresible y puede ocasionar desgarros o lesiones o hematomas o hemorragias a nivel supraventriculares. Entonces hay que favorecer una buena salida, un buen espacio de salida para que no haya choque o compresión a nivel de las estructuras fetales. En caso entonces de hombros, evidentemente, favorecer una mejor dilatación. Nalgas, occipitos sacras, todo lo que vemos acá, que son necesarios o convenientes para poder realizar una episiotomía. Esta es la episiotomía, que vemos acá prácticamente el cuero cabelludo, y acá está, debe ser acá un poquito más hacia abajo, 45 grados, pero siempre alejado acá de la porción del ano, ¿no? Acordemos acá que tenemos acá una diámetro de Pirineo más o menos que debe medir más de 4 centímetros para tener la particularidad de poder hacerlo en ese sentido, ¿no? Si es una dilatación, es una distancia de la región de la horquilla vulvar hacia la región del ano que mide más de 4 centímetros, 5 o 6, podemos hacer una mediana en estos casos. Pero aquí nos vamos con una mediana lateral derecha. La posición de la cabeza, hay que permitir acá unas maniobras. Hay que permitir en todo caso la distensión progresiva. Se debe proteger la región del perineo, vamos a ver en la siguiente lámina, y favorecer también que la cabeza esté permanentemente flexionada para que la expulsión sea lo más fisiológica posible. Y esto se indicará la expulsión de la cabeza cuando esté prácticamente en los pujos realizados de forma controlada y luego de alcanzar el máximo al medio de las contracciones. Siempre hay que proteger el perineo. Acordémonos que la cara, por los huesos de la frente, del mentón o de la nariz o los pómulos, son partes óseas que pueden producir desgarros a nivel de la mucosa y la musculatura vaginal. Esto para definir el parto falso y verdadero, ustedes lo conocen muy bien en cuanto a contracciones, intervalos, intensidad, las molestias que pueden ocurrir, cómo se va a ver el cuello, para saber cuándo, por ejemplo, estamos en un trabajo de parto falso, un trabajo de parto verdadero. Son en términos generales, un poco de miscelánea. Y aquí vemos la fuerza máxima de expulsión materna. Es lo que debemos estar presentes en el llamado atención del periodo exclusivo del trabajo de parto. Siempre, en todo momento, tenemos que auscultar los latidos cardíacos fetales, que deben estar más o menos a nivel de la sínfisis del pubis, unos 2 centímetros por encima. De acuerdo con conforme va avanzando el producto en la fase de encajamiento y flexión y rotación interna, hay que hacer el seguimiento de las frecuencias cardíacas fetales. Es muy importante y tomarlas siempre en el periodo de aquiescencia. Luego de una media contracción en la fase de relajación, tomar cómo están los latidos cardíacos fetales para tomar la decisión de continuar con el pico. Mencionamos ahí, colocamos esos sostenes o unas pierneras o unas bases para colocar los pies y favorecer en todo momento siempre que la contracción esté acompañada de un adecuado pujo materno de la máxima y la media de la contracción uterina. Aquí tenemos una paciente que está prácticamente con un periodo exclusivo final y también consideraciones importantes que debemos de tener. Acordémonos cómo la sensación de pujo aparece en forma involuntaria, espontáneamente, cuando está completa y avanzamos en la media máxima de la contracción, y también puede ser controlada para que la paciente, luego de hacer las inspiraciones convenientes al comienzo de la fase de la máxima contracción y empezar a pujar cuando se alcanzó más o menos unos 40 segundos o más del inicio de una contracción uterina. Vigilar siempre los latidos fetales y favorecer siempre el apoyo de la paciente. Y la importancia de hacer un control y seguimiento de una paciente cuando está todavía en trabajo de parto, es decir, una adecuada empatía, una adecuada relación entre el médico tratante y la paciente, de manera que ella sabe que está contando con una persona que la va a ayudar en el momento más importante de su vida, en realidad, cuando es unigesta, y también parte de su vida cuando es multigesta. Es importante que ella sepa que hay alguien que está controlando y ayudándola, colaborando para que el empujo sea efectivo, acompañando a una buena dinámica con unas buenas contracciones que una pelvis adecuada y con un producto promedio en cuanto a peso y dilatación.
Y también unos conceptos básicos acerca del pujo de la paciente, cómo tiene que estar atenta, pero preparada para cuándo hacerlo de forma voluntaria. Son los tiempos máximos que puede demorar el periodo impulsivo: 50 minutos en mulíparas y 20% en multíparas. El hambre a los 5 minutos es muy importante para saber el pronóstico del producto a futuro, sobre todo su compromiso no neurológico. Y siempre tiene que haber una inspiración profunda entre contracción y contracción para tomar el máximo aire posible y comenzar después la parte de la progresión para ayudar al exclusivo, con los flujos maternos voluntarios. Esto como la técnica del pujo, para hundir el mentón, inspiración profunda, en fin, para determinar cómo realizar este tipo de trabajo, ¿no? Siempre con la glotis cerrada, para que todo sea efectivo. La episiotomía, hacerlo justamente en la parte cuando está coronando la presentación, el cuero cabelludo se ve a nivel del introito vulvar, y debe realizarse para evitar básicamente el alto riesgo de la laceración perineal con un producto más que peso promedio y con una pelvis por medio o por medio inferior. Evitar también el compromiso fetal para evitar problemas de encajamientos con productos que pasen más del tiempo esperado de 20 o 50 minutos, se dan un tipo de opinión para el paciente posible. Lo que se ha mencionado inicialmente acerca ya de la sepsia, antisepsia, la colocación, la posición de la parturienta, la evacuación vesical por la zona Nelaton, en fin. Acá tenemos cómo van haciendo la cabeza. En cada contracción la abertura se va más dilatada. Acá tenemos la maniobra de Ritz. ¿Qué cosa es esta maniobra de Ritz? Por un lado acá tenemos esta parte de acá de protección del periné. Si no protegemos el periné y no hacemos que con esta mano estemos así permanentemente deprimiendo la cabeza para que esté en flexión constante, permanente, esta presentación, cuando se produce la fase del expulsivo, es a veces tan brusca que puede producir desgarros en la parte posterior, en la parte lateral, en la parte anterior. Y eso es cuando no hemos tomado el cuidado adecuado en proteger siempre el periné en la fase del periodo expulsivo. El anillo vulvar es muy importante, protegerlo, cuidarlo con esta porción de la mano y con esta porción de la otra mano izquierda, en este caso, para favorecer siempre la parte expulsiva. La parte que esté siempre en la posición de vértice o occipucio. Esta maniobra de Ritgen favorece la extensión y permite que la cabeza pues naja con los diámetros adecuados y evitar sobre todo los movimientos bruscos que podrían producir desgarros. Aquí les mencioné nuevamente la posición del periné, a proteger en la parte posterior del periné con esta mano derecha en este caso, y la mano izquierda vamos así presionando hacia abajo, esto presionando hacia arriba. Por un lado protegemos la porción posterior para evitar los desgarros posteriores, evitamos también favorecemos también que la paciente esté permanentemente en prestación de vértice para que no haya ningún problema. ¿Sí? Estoy en clase, por favor. Gracias. Acá entonces, conducta general para la protección del periné. Continuamos también igual como va avanzando la presentación. Una vez que la presión succipito bregmática pase el anillo vulvar, se debe enlentecer el desprendimiento, o sea, a veces demasiado rápido, demasiado brusco. Tenemos que hacerlo gradual y progresivo, pero debe ser siempre firme y sostenido. No podemos evitar obstrucciones o impedir la progresión normal. Tenemos que graduar la salida en cuanto a velocidad y potencia. Esto ayuda al desprendimiento. Esta mano, en este caso mano derecha, permanentemente va a estar cuidando la porción del periné. Y la mano izquierda va a estar permanentemente haciendo que la cabeza esté flexionada. Con estas dos posiciones, en un feto con una buen tamaño y buen peso compatible con la pelvis materna y una pelvis materna también adecuada, y controlando estas maniobras, a veces no es necesario hacer epistemología. Tenemos el nacimiento de la cabeza, estamos todavía en una flexión de rotación interna que va a ser una rotación externa, en la parte final. Luego sigue el nacimiento de los hombros, hombro anterior, hombro posterior, y se restituye la presentación en el mismo eje longitudinal que estaba en el producto en el momento antes de la expulsión. Diámetro bisacromial
más rotado hacia el diámetro anterior-posterior, para que nazca primero el hombro anterior y luego el hombro posterior. O sea, el diámetro bisacromial, ambos hombros están en el mismo diámetro, que es longitudinal antero-posterior. La parte anterior el pubis y la parte posterior el sacro. Aquí lo vemos, se dan cuenta, miren ustedes cómo está rotando acá. Y una vez que sale ya sale la cabeza en el expulsivo, otra vez se restituye, se restituye el mismo eje longitudinal. En este caso, era un occipito ilíaco izquierdo anterior, sale y luego se pone occipito ilíaca transversa, adoptando el mismo eje longitudinal del cuerpo que está en la parte interna del útero. Acá tenemos aquí la cabecita nuevamente. Luego viene la parte de nacimiento de los hombros. Nace el hombro anterior y nace el hombro posterior. Con ambas manos siempre debemos tomar los lados de la cabeza y favorecer con una tracción suave, no muy intensa ni tampoco muy brusca, favorecer que salgan el hombro anterior y el hombro posterior. La paciente ya debe dejar de pujar cuando estamos en la parte del expulsivo. Porque si la paciente puja con una contracción máxima, podemos desgarrar con los hombros la pared del perineo. Tiene que hacer esta parte es activa y de quien está haciendo el manejo del expulsivo propiamente dicho. Primero el hombro anterior y luego el hombro posterior. Aquí tenemos, como está mencionando acá, lo mencioné, acá, crecimiento de los hombros. Con esta maniobra de acá se baja un poco la presentación de la cabecita y luego sigue acá el hombro. Con esto estamos en el hombro anterior, estamos bajando el hombro anterior. Luego sale hacia arriba el hombro posterior y luego con esta mano derecha y la mano izquierda va hacia adelante protegiendo la parte del tórax del abdomen. Y la mano derecha en este caso sigue toda la parte posterior del tórax hasta tomar en la parte final los miembros inferiores que van a permitirle al producto salir en su integridad. Acá tenemos igual salida del hombro anterior, nacimiento del hombro anterior y acá del hombro posterior. Siempre en ese orden, que es la mejor forma más fisiológica de favorecer el expulsivo propiamente dicho. Acá la paciente no debe empujar, esto ya es parte nuestra, la parte de quien atiende el trabajo de parto propiamente dicho. Acá tenemos nuevos mecanismos, como mencionaba inicialmente. Acá tenemos ya la parte anterior, el occipito anterior, aquí la síntesis con la parte del sacro. Acá tenemos occipito anterior, antero-posterior, ¿de acuerdo? Acá, una vez que nace acá, otra vez se restituye, tomando el mismo eje longitudinal del cuerpo, en la parte interna. Porque acá miren cómo cambia, se dan cuenta, cambia acá de occipito antero-posterior a occipito transverso. Acá, en esta parte de acá, ese es lo que estábamos acá, el seguimiento que era el jalar, y acá finalmente tenemos el hombro anterior y finalmente el hombro posterior. En esa final la parte de la restitución. Acá todavía estamos en la fase en la cual todavía estamos en el expulsivo, y aquí tenemos ya la rotación externa, el mismo que lo que ¿ya? Por favor, entonces, el resto del cuerpo sigue a los hombres, si hay un retraso prolongado, se puede acelerar por tracción moderada. En fin, ustedes ya poco a poco van entendiendo nunca hacer tracción o tracción intensa, fuerte, brusca, porque puede producir en algún momento determinado, sobre todo cuando son prematuros, tracciones determinadas que pueden generar eventualmente lesiones a nivel de la columna cervical. O el momento también de tracción a nivel de los miembros superiores cuando hay extensión, puede haber problemas posteriormente parálisis de del, del núcleo arteriovenoso, nervioso, del plexo braquial. Entonces siempre los movimientos de la parte final deben ser controlados, medidos, no hay ningún problema asociado. El parto espontáneo, nacimiento de la cabeza, como mencioné inicialmente, acá la maniobra de Ritzen, siempre con la mano levantada hacia acá para favorecer la parte de la rotación externa, y luego nacimiento de los hombros, hombro anterior, hombro posterior, como estamos viendo aquí, siempre con ambas manos, ¿ya? Esto es muy importante acá, nunca se olvide esta parte de acá, esta mano izquierda está permitiendo que en todo momento haya acá la porción del occipucio, porción de vértice,
Esta mano va a deprimir siempre hacia abajo a la cabeza para permitir siempre la flexión permanente. Y acá atrás tenemos acá la parte de compresión del periné para que no haya ningún problema asociado de desgarros posteriores o controlar que sean mínimos. Acá tenemos en la fase en la cual el producto está ya saliendo, en la parte final, cuando tenemos ya la parte inicial de la extrusión, acá se hace la aspiración de las secreciones. Si hay tiempo para hacerlo, perfecto. Tenemos a veces de 1 o 2 minutos, que puede demorar entre una contracción y otra. A veces se queda con la cabecita en la parte inicial y no sale por completamente todo el cuerpo. En la siguiente contracción debe salir todo. Aquí se aprovecha para hacer la aspiración. Una vez que se puede inspirar primero a nivel de los fibras nasal y después de la boca, para evitar problemas de aspiración por parte del producto, de sus secreciones. Luego se realiza la ligadura oportuna del cordón umbilical, que más o menos debe estar aproximadamente a unos 20 centímetros el recién nacido por debajo del plano materno para favorecer un adecuado pasaje de sangre materno-fetal y evitar problemas de anemia. Se debe hacerlo prácticamente en 1 y 3 minutos cuando se cesan los latidos del cordón umbilical y contribuye a evitar problemas pues, de anemia. Más o menos cuánto tiempo esto tiene que ver, aproximadamente unos 10 a 12 centímetros del cordón umbilical para favorecer en casos importantes la posibilidad de hacer las llamadas exsanguinotransfusiones. Cuando le doy de meta con asfixia en la sed, puede circular con mano apretada, en fin. Acá, como es lógico, para evitar problemas de mayor pasaje de sangre y sensibilización. Es importante considerarlo en la parte del expulsivo. Pues tenemos el expulsivo, la acción propiamente de la acción de salida del producto, la aspiración de secreciones y luego miremos acá la ligadura del cordón umbilical. Acá tenemos también igual cómo se realiza esta parte final de la atención del producto. Y acá nos faltó la colocación de las gotas, en este caso, por ejemplo, de gentamicina a nivel de los ojos para evitar el problema de infección de la mucosa, de la conjuntiva ocular cuando pasa por la región de vagina. Y con la atención, la responsabilidad de quien atiende, básicamente lo que está mencionando, reducir el riesgo de trauma materno perineal, prevenir la injuria fetal y proveer soporte inicial al recién nacido. Estos 3 objetivos son la responsabilidad de quien está al frente de la atención de un parto. Es nuestra obligación dar siempre esta posibilidad de atención. Disminuir el riesgo de trauma materno a nivel de perineo materno, prevenir la injuria fetal y atención inmediata de soporte recién nacido. Esto es lo que tenemos otra vez repasar un poco para una de la penúltima parte de la exposición, que se refiere a los casos de deflexión. Esto más que nada para recordar un poco cómo el grado de flexión en vértice, este es el adecuado, el fisiológico. Se ve aquí la fontanela posterior, la variedad occipital, se ven occipitales, y aquí el diámetro que se expresa es el llamado suboccipito bregmático, de 9.5 centímetros. En la pasividad indiferente se ve el presma, se aprecia acá el presma en el tacto vaginal, se aprecia la fontanela anterior igualmente, se ve el sincipucio del occipital, ¿de acuerdo? Y el occipito frontal, el diámetro mide más o menos 12 centímetros. Es la posición indiferente. Luego sigue la presentación de frente, esta presentación de frente. El diámetro es el llamado suboccipito mentoniano, mentón por acá y acá el occipito mentoniano, mide 13.5 centímetros. Este diámetro jamás va a permitir la salida del producto por la vagina. Jamás. Porque la vagina, el diámetro anteroposterior más o menos mide 9.5 aproximadamente. Este es el compatible. El compatible con este de acá, con el submento bregmático, presentación de cara, o el suboccipito bregmático, que es la presentación de vértice. El occipito frontal, este de acá, es la presentación anterior. ¿De acuerdo? Son más o menos las medidas que debemos tener en cuenta. Acordémonos para mencionar, esos diámetros son muy importantes. A veces inclusive son la pregunta de examen. ¿Y cuáles son las variedades que estamos presentando? ¿De acuerdo? Acá las características cefálicas deflexionadas. Todo este problema de las deflexiones ocurre en el momento que se presenta en la flexión, en el encajamiento, en el descenso inicial y en la flexión. Es en esta segunda fase donde se presentan todos los cuadros de deflexión. Cuando no hay una adecuada flexión, el producto comienza a tener grados de deflexión inicial moderada o severa, con una completa extensión de la cabeza dentro de la cavidad
uterina, ingresando al canal del parto con diámetros completamente diferentes. Esta también es igual. Acá tenemos la presentación de vértice, que es la fisiológica. Ya tenemos la presentación de sincipucio, la presentación de frente, la presentación de cara. Y con los diámetros que les vamos a mencionar. Igual también acá. La mento anterior, mento posterior. Por ejemplo, una posición mento posterior persistente en indicación necesaria, por ejemplo. También tenemos los diámetros que mencionaba inicialmente, el suboccipito pragmático, el occipito mentoniano, el fronto occipital, en fin, que más o menos nos permite saber qué diámetro estamos evaluando. De ahí la importancia del tacto vaginal, aprender a diferenciar cómo es la estructura bregmática y la estructura lambdoidea. La estructura que nos permite la lambdoidea, nos permite el occipucio, que es la mejor presentación para saber que el producto está con la cabeza completamente flexionada sobre el esternón. Tenemos acá la normal es el vértex, completamente flexionada. De flexión mínima de primer grado, podemos sacar una ligera deflexión, pero acá tenemos, por ejemplo, la presión de frente, de flexión parcial de segundo grado, la presión de cara, una presión máxima. Aquí tenemos diferentes diámetros que ofrece. Una presentación de frente, por ejemplo, de frente va a aparecer acá el diámetro submento occipital, una presentación de cara va a aparecer acá el submento occipital. La más común que lo mencioné es la presentación de vértice, aproximadamente 96% de los casos, su occipito bregmático es 9.5 centímetros, que permite una adecuada salida. Es el mejor diámetro, más fisiológico de presentación. Luego siguen las presentaciones con grados de flexión. De bregma militar ocurre más o menos en 1 cada 33 partos. La de cara ocurre en 1 cada 600 a 800 partos. La presión de frente, que ocurre en 1 cada 1500 partos. Una presión de frente ofrece acá el diámetro submento occipital, o bregmático, perdón, que tiene 13.5 centímetros. No va a salir. La de bregma, vamos acá. Aquí es el diámetro occipito frontal, 12.5 centímetros. Y la causa es un feto macrosómico, estrechez pélvica, cordón corto, en fin, que nos permite la adecuada salida del producto. Y se identifica acá la fontanela bregmática. Normalmente debe identificarse en el tracto vaginal la fontanela lambdoidea o posterior o occipital. Pero cuando uno en el tracto vaginal encuentra la fontanela anterior o bregmática, estamos en una presentación de bregma, con el diámetro que se puede ser el diámetro occipito frontal. Esto de acá, el occipito frontal, es un diámetro mayor, que impediría la occipito frontal, que impediría la salida del producto porque tenemos un diámetro anteroposterior materno que es 9.5 centímetros. Parto vaginal siempre y cuando el producto sea pequeño, evidentemente, o cesárea, si es un producto por medio o mayor. Presentación de cara, al igual que el suboccipito bregmático, presentación de vértice, también ofrece un diámetro de 9.5 centímetros. Igual, submento bregmático, perdón. Submento bregmático. Segmento bregmático. El mentón, submento acá y bregmático acá arriba. Generalmente se presenta en los cuadros de anencefalia o hidrocefalia. Hay que pensar esa posibilidad. Aquí el punto de reparo es el mentón. Entonces, el punto de reparo es el mentón propiamente dicho. Acá. El mentón. Y luego tenemos acá la porción de pre. Es la posición mento anterior, mento posterior. Aquí el mento posterior persistente es una indicación de cesárea, porque no estamos acá, sobre todo en la parte final de salida, en la parte del principio. Acá el occipito fetal prominente en el dorso, debe hacerse básicamente acá en la parte final. Y qué hacer, por ejemplo, el mento anterior, posible parto vaginal con forceps. En la mento posterior, siempre cesárea, como le mencioné, porque las posibilidades de rotar prácticamente son nulas, el diámetro es mayor. Y la mento transversa, cesárea, a menos que ocurra una rotación posteriormente a mento anterior. Uno cada caso, ¿no? Acá en la presión de frente, el diámetro que se presta es el
el suboccipito mentoniano, que es 13.5 centímetros. Evidentemente tampoco va a salir por vía vaginal. Aquí prácticamente el diagnóstico y la conducta a seguir es necesario. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? Identifica frente, nariz y las órbitas oculares. Esto es muy importante para saber qué estamos presentando y qué alternativa de solución vamos a emplear en este tipo de fusivos. Ya tenemos una episiotomía, básicamente los músculos que tenemos que ver acá, el músculo cavernoso, acá el músculo bulbo cavernoso, acá la porción de rafe media, acá la porción del orificio anal, acá una episiotomía mediana, cuando medía por lo menos de 4 centímetros o más, la distancia que existe entre la horquilla vulvar y la porción anterior del orificio anal, y aquí cuando hacer la incisión de medio lateral derecha. Aquí básicamente estaríamos comprometiendo los músculos bulbocavernosos. ¿De acuerdo? Una episiotomía mediana, una medio lateral derecha. La mediana es muy fácil de reparar, pero tenemos que tener en cuenta cuándo realizarlo. Menor pérdida de sangre versus la otra, la medio lateral, menos dolor, más fisiológica, pero es más frecuente que cause un desgarro de tercer o cuarto grado cuando esa episiotomía no ha sido adecuadamente protegida con las maniobras de Ritchie. Es decir, permitir en todo momento que la presentación se presente a nivel del occipucio, es decir, una presentación que nos permita en todo momento que la presentación esté de vértex, con la cabeza bien flexionada, y en el caso de la derecha o izquierda son menos los desgarros de 0,4 grado. Aquí se compromete en la hipertrofia mediana solamente el bulbo cavernoso del cuerpo medial. En cambio, en la otra se compromete el bulbo cavernoso, el bulbo perineal transverso. Y es un poquito más laboriosa, pero es menos riesgosa que al desgarro de 0,4 grado. Por eso que ese medio lateral es recomendada por el Colegio Americano de la COG, ¿no? de ginecología. Una episorrofía básicamente para afrontar el epitelio vaginal del ángulo superior hacia abajo, ¿de acuerdo? Afrontar el músculo transverso perineal, ¿de acuerdo? Afrontar el músculo bulbo cavernoso y afrontar la piel subcutánea. Mejor usar ácido polidicólico o cianuro clómico, 2 ceros. Un desgarro de segundo grado implica la mucosa y epitelio vaginal. Un desgarro de tercer y cuarto grado implica inclusive comprometer la mucosa anal en el desgarro de cuarto grado. Y debe ser siempre en sala de operaciones. En sala de operaciones aquí tenemos, por ejemplo, desgarros múltiples. Acá tenemos la clasificación según el Real College of Obstetrics and Gynecology de Inglaterra. Perineal, músculo segundo grado, esfínter acá, externo, y con el grado C es el esfínter interno y externo anal. El cuarto grado prácticamente el esfínter anal y mucosa rectal, que es el más comprometido. En estos casos, los problemas de incontinencia anal son mayores mientras mayor sea el compromiso del esfínter de la mucosa rectal, y el primer y segundo grado generalmente no hay ninguna secuela. El tono rectal siempre identificarlo adecuadamente, luego hacer episiotomía, tactar el esfínter anal, cómo se encuentra antes de hacer la episografía, ¿de acuerdo? Verificar cómo es el tono del esfínter interno y del esfínter externo, para verificar cuándo hacer la sutura. Aquí tenemos un esquema sobre cómo la puede rectal con los esfínteres, que tenemos el esfínter externo, acá el esfínter interno, el músculo elevador del ano, ¿de acuerdo? Y la reparación del primer y segundo grado básicamente es mucosa vaginal primero, primera fase, mucosa vaginal. Luego tenemos acá la sutura de los músculos perineales. Y por último tenemos acá la sutura de piel. En ese orden, si lo hacemos adecuadamente, no va a haber ningún problema con la episografía, tampoco ninguna secuela ni complicación. Tercer y cuarto grado, evidentemente hay compromiso, sobre todo cuando es el cuarto grado hay compromiso de mucosa rectal. Y ahí la importancia de generar siempre con antibiótico terapia protectora, ¿de acuerdo? Si se aleja la penicilina, por ejemplo, podemos usar gentamicina. Esto es lo que se recomienda en los antibióticos. Básicamente cefalosporina, cefuroxima, en fin, de acuerdo a cómo estamos en el manejo, pero siempre usar en el tercer y cuarto grado, de todas maneras, antibiótico protector. En caso de compromiso de la mucosa rectal, agregarle metronidazol para evitar los problemas de infección por anaerobios. En cuarto grado, la mucosa rectal se tiene que proteger e identificar adecuadamente y luego la estructura del esfínter. En este orden se va avanzando. Finalmente, esta es la parte de la
mucosa vaginal y la parte del pie del periné. Esta es la parte ya prácticamente final de esta exposición, que se refiere fundamentalmente a los criterios que se deben emplear respecto a posibilidad de atención a los partos, no en posición de litotomía, sino en posición vertical. Práctica muy ancestral y muy cultivada en nuestras regiones andinas, Huancavelica, Huancayo, Apurímac, Ayacucho, en fin, donde practican bastante el parto vertical. Se respetan, cuando ustedes vayan a provincias, se respetan estas costumbres, tienen muy en cuenta sobre cómo tenemos que actuar. En realidad se puede considerar cualquier posición que no sea de litotomía, acostada de lado, de cuclillas, en fin. Lo importante en todo caso es que la paciente se sienta cómoda y contribuya, colabore, participe en su atención de trabajo de parto. Y esta parte de acá es una comparación en base también a la lectura que les envié acerca de las ventajas y desventajas de un parto vertical versus un parto horizontal, un parto de litotomía que estamos encontrando. ¿Cuál es la importancia? Un parto vertical es un periodo de tiempo más corto en el segundo periodo de trabajo, o sea, el periodo expulsivo más corto, comparado con un parto expulsivo en posición de cúbito dorsal o litotomía. Es el menor número de partos instrumentados. Por último, también menor número de episiotomías, básicamente por el peso, por la gravedad, y favorece la salida del producto. Pero también tiene sus desventajas. La desventaja básicamente es que hay mayor posibilidad de sangrados y de desgarro, de tercer y cuarto grado, porque no tenemos la oportunidad de ver, de apreciar cómo está la cabeza descendiendo, no tenemos tampoco la oportunidad de apreciar cómo se está protegiendo el periné, cómo estamos permitiendo en todo momento que sea la protección de occipucio o de vértex la que esté presentando en la parte final. Hasta acá tenemos todo relacionado a la clase, diría. Ha sido una clase un poco larga, he tratado de hacerlo lo más resumida posible, dando los conceptos fundamentales. Y solamente quería mencionarles en la parte final, que son ya las 9:55 de la mañana, un consejo final puesto por uno de los hombres más prominentes de nuestra cultura mundial. Es lo que pensaba Einstein respecto a la juventud que ustedes representan. El éxito a veces consideran los jóvenes como lo más importante en la vida, pero no es así lo más importante en la vida consciente. Lo importante es que el éxito es una consecuencia de trabajar por el placer de hacerlo, por el placer de ayudar a la gente, por el placer de que nosotros mismos estemos en las condiciones de poder dar parte de nosotros y brindar la atención a los pacientes que lo necesitan. Muchas veces daremos atención, siempre consuelo, pero en todo momento la empatía y la capacidad de atender a la paciente cuando necesitan nuestro trabajo, de nuestra compañía y nuestra ciencia y arte para atenderlas con las cosas corresponden. Y sobre todo este valor agregado es atender en la parte comunitaria, donde somos participantes integrantes de un proceso nacional, que en este caso la Política Nacional de Salud Pública. Que sea cual sea el gobierno que tengamos, nuestra misión como profesionales de la salud, brindar lo mejor en atender a los pacientes, que las cuales son nuestra responsabilidad y nuestro derecho a atención. Esto más que nada en la parte final. Estamos prácticamente en la hora, 9:56. Si hubiera alguna pregunta, por favor, hasta las 10 de la mañana, porque tengo en estos momentos una actividad que realizar. Y con mi grupo de trabajo, como hemos quedado, con la delegada Andrea, vamos a comenzar a las 11 de la mañana aproximadamente la fase que tenemos hoy día de la simulación estandarizada invertida. ¿Ya? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, puntual, para poder ayudarlos a solucionarlo. Valeria, me parece, la delegada. Sí, doctor, no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiere activar su micro para preguntar algo. La atención del parto es un proceso muy importante. Usted tiene que verlo, asistir, ayudar, participar. Lamentablemente no estamos en la fase de trabajo presencial. Espero que el próximo año tengamos ya la oportunidad, como sean ustedes internos, de poder participar. Van a estar así al comienzo aprendiendo a hacerlo, pero después, con la práctica continua, van a tener ustedes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Como dijera un proverbio árabe, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, me olvido. Lo que veo, me acuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Y lo que siento, trasciende. Es importante entonces esa fase de trabajo para que ustedes tengan la posibilidad de ir manejando su propio aprendizaje.
Si no hubiera nada en el chat y nada en la parte de preguntas con micrófono, les agradezco a ustedes, alumnos, por la paciencia que han tenido de escuchar esta clase un poco densa, un poco árida, pero muy importante para la atención de la parte más importante de ustedes, que es la atención del parto y saber cuándo tomar decisión. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y Dios mediante estaremos con ustedes en la siguiente clase, que me parece que es el día 3 de noviembre. Ok. Gracias Listo, por la atención. doctor. Gracias. Muchas gracias, A doctor. ustedes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenos días. Buenos días. Espero que les haya servido la clase. Mucho gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias más bien a ustedes.